que hacemos la transición hacia el análisis de series de tiempo de caudales. Entonces, aquí lo que vamos a ver es el tema de registros históricos y curvas de descarga, que es algo que habíamos visto anteriormente, porque se mezclaba un poquito con la hidrometría. Cuando vimos el anuario Linami, vimos los niveles, vimos los caudales, después vimos en esos trabajos que habían hecho estudiantes, habíamos visto temas de las curvas de descarga, y bueno, y veremos otros dos ejemplos, ¿no? Y después bueno, veremos las series, bueno, instantáneas, horarias, diarias, mensuales y anuales, y métodos de separación de caudales. Lo que me interesa a mí es cuando yo hago un análisis, separar los caudales, identificar la parte de escorrentía superficial rápida de la parte más lenta que es subsuperficial, ¿sí? Porque cuando hago una modelación de crecidas, mi modelo lo que hace es representar solamente la parte de escorrentía superficial. Entonces, por eso tenemos que hacer este análisis y bueno, y por otras cosas también, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba, que ayer vimos los anuarios hidrológicos, entonces tenemos esas series de datos del INAMI, vimos este anuario del FONAR, ¿sí? Y del EMAPS, y los aforos que permiten generar estas curvas de descarga. Y aquí vamos a revisar otros anuarios meteorológicos que les compartí. Estos otros tipos de anuarios. Y bueno, acá ¿cómo es? Otra experiencia, ¿no? Con series de datos muy detalladas, en la que tuve también el privilegio de participar. Series instantáneas, horarias, diarias, mensuales y anuales, ¿no? Y como les decía, tiene que ver con el monitoreo ideológico. Entonces, digamos que con una serie de ahí, creo que no me acuerdo qué serie es, pero es una serie de esa, podemos hacer análisis más detallados. En este caso es un ploteo de la serie horaria, tenemos la serie diaria y tenemos la serie mensual. Entonces, es la ventaja de tener ese tipo de información, ¿no? Y así tenemos en ese mismo sitio tenemos precipitación y podemos chequear cosas después. ¿Para qué nos sirve una información tan detallada, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, las escalas son diferentes. Yo tengo aquí a la izquierda datos horarios, entonces tengo unos caudales máximos que van hasta 100 litros, mientras que a nivel diario yo llego hasta 80 y después los caudales mensuales hasta 12 litros. Y eso porque yo estoy haciendo promedios, es decir, tengo, qué sé yo, 24 datos en un día, hago un promedio y con eso yo pierdo información, am, yo pierdo, digamos, a detalle de la información. Sí, es decir, que con esto de aquí, por ejemplo, yo podría, si ustedes quieren, si yo utilizo estas crecidas para el diseño de una captación, aquí yo tengo un caudal ¿cómo es? De 100 litros por, sí, sí, por hora, y acá tendría un caudal de 100 litros en promedio por día, ¿no? Sí. Digamos, por segundo, pero sí, aquí está mal. Todo es por segundo, pero sería en promedio diario. Y acá promedio mensual, y acá no es mes, sino es promedio en segundos, pero promedio mensual. Entonces, si yo no tengo las mismas unidades, yo pierdo detalle en la información. ¿Sí? Es decir, que si voy a diseñar captaciones, no puedo diseñar con caudales mensuales. Si voy a hacer gestión, tal vez yo puedo utilizar esto sin problema. Pero si voy a hacer diseño de infraestructura, estos picos son importantes, ¿sí? Porque esto de aquí podría ser una información o una magnitud que ponga en riesgo una infraestructura como una captación. Entonces yo necesito información lo más detallada posible. Entonces, ¿por qué es importante esto? Es porque, por ejemplo, en Quito, la empresa de agua potable antes, que si yo estoy hablando hace 20 años, un poco más, ellos hacían aforos, esos aforos que vimos antes, y los hacían una vez al mes aleatoriamente, ¿no? Entonces iban, qué sé yo, 9 de la mañana, y generalmente las crecidas no se daban a las 9 de la mañana, se daban un poco después. Entonces, los aforos que tenían ellos, si bien son datos instantáneos, y podrían tomar un poco de la variabilidad, se perdía información sobre, por ejemplo, si no coincidían con un pico, como ustedes vieron en la curva de descarga, a veces los puntos en la curva de descarga bien altos
son bien escasos, ¿no? Entonces se perdía información. Entonces la idea de tener este monitoreo bien detallado en estos sitios, ya sea estas cuencas chiquitas o cuencas más grandes y continuo, es para mejorar la calidad de información que después sirve para diferentes fines, como les decía, para diseño o para caracterización del funcionamiento hidrológico de un ecosistema en detalle. Y con información 2, 3 años, tomar decisiones sobre cómo gestionar la cuenca, cómo diseñar la infraestructura, cómo prepararse ante un problema de crecida, para que cuando llegue esa crecida yo no tenga problemas en la gestión de, qué sé yo, de los sedimentos que entren a las captaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, toda esta información es útil. Por ejemplo, la información a nivel mensual me sirve para hacer planificación, si ustedes quieren, a largo plazo, cuando hago estudios de cambio climático, que también ahora ya los puedo hacer a nivel diario, ¿sí? Debido a la mejora de los modelos atmosféricos y las técnicas de cambio de escala para hacer estudios a este nivel. Entonces, otra vez, la información está lo más detallada posible, cuando se puede, es indispensable para tener información útil para tomar decisiones. Entonces, verán, retomando el ejemplo que vimos del caso de estudio de Galápagos, ¿no? Entonces, habíamos dicho que conociendo la geología, conociendo, eh, habiendo monitoreado la lluvia, habiendo monitoreado los caudales con mucho detalle, y en función de aquello podíamos inferir cómo era el comportamiento hidrológico en esos sitios. Es decir, que en unos casos teníamos poco aporte subsuperficial y más aporte superficial, que una cuenca muy reactiva a la lluvia, ¿sí? Porque, digamos, había unas condiciones geológicas que permitían eso, ¿no? Es decir, una interacción entre lo que pasa en la superficie y lo que pasa bajo la superficie. Mientras que en los otros sitios ganaba más preponderancia la parte subsuperficial, porque la cuenca tenía esa particularidad de tener acuíferos, en este caso colgados, como habíamos visto, que se recargaban y nos daban agua permanente, que es lo que es una función que puede cumplir un acuífero o es una función que puede cubrir un humedal o un bofedal o qué sé yo, una turbera. O es una función también que puede ser cumplida por un ecosistema como el páramo, que tiene una gran capacidad de almacenamiento de agua y restitución del agua cuando no llueve, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros vamos a hacer un estudio hidrológico para temas qué sé yo, de simulación de crecidas, tenemos que separar la parte de escorrentía superficial, que es lo que vamos a representar, de la parte subsuperficial. Entonces, para eso utilizamos unas herramientas que se conocen como herramientas de separación de caudales. Que esas herramientas generalmente son lo más fácil es que sean herramientas matemáticas, filtros matemáticos, que intentan indicarnos estos cambios de, si ustedes quieren, dependiente en la crecida cuando está disminuyendo, porque eso representa un comportamiento, si ustedes quieren, más o una reactividad más rápida o menos rápida de mi cuenca, ¿no? Entonces, más rápida quiere decir que este es un reservorio, como puede ser el, qué sé yo, lo que pasa en la superficie, que se está descargando muy rápido y por eso la pendiente después de la decrecida es muy rápida, es decir, que los ríos se descargan muy rápido, el agua en la superficie se descarga muy rápido y así. Y luego, cuando hay un cambio de pendiente, es otro reservorio, que en este caso puede ser un reservorio suelo, que se descarga con menos rapidez o es más lento. Entonces, eso se puede, si ustedes quieren, extraer como información desde el punto de vista matemático o con otra información independiente, que por ejemplo lo que nos contaba uno de sus colegas que están midiendo temperatura en las vertientes o en los ríos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo una temperatura más fría, es un agua que ha estado bajo la superficie y que está saliendo. Cuando tengo una temperatura más caliente, es agua que está, digamos, en la superficie o tal vez menos fría, y así, ¿no? Entonces, son indicadores independientes que nos permiten, si ustedes quieren, trazar de dónde viene el agua. Si es un escurrimiento más rápido o menos rápido. También hay trazadores, si ustedes quieren, que pueden ser químicos, como por ejemplo la conductividad. La conductividad, ustedes imagínense en un vaso con agua, ¿no? De la llave.
¿sí? Ustedes se la pueden tomar. Es un agua que en principio tiene pocos minerales, ¿sí? Y si yo le pongo un poquito de sal, primero el sabor cambia y si yo mido la conductividad es diferente. Sí, lo mismo pasa en la naturaleza con el agua de la lluvia. El agua de la lluvia es pura, no tiene minerales, mientras que el agua que ya pasó bajo la superficie, tuvo contacto con el suelo, con rocas, va disolviendo minerales y su conductividad aumenta. Entonces, esas diferencias de conductividad nos permiten saber si el agua viene de la lluvia rápidamente o si viene el agua bajo la superficie. Y así yo puedo utilizar herramientas en base a esos indicadores en forma independiente de estos otros indicadores de diferencia de aporte superficial o subsuperficial, como pueden ser los filtros matemáticos. Si les he puesto una herramienta en línea, si pueden ir a esa herramienta, una herramienta simpática. Es esta que se ve aquí. Voy a cerrarla e iniciar otra para comenzar de cero. Ahora me confirman que todos están ahí. Sí, 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 todo bien, todo bien. Verá, entonces aquí yo tengo un montón de métodos, ¿no? Tengo una herramienta que me permite separar los caudales, es decir, separar ese escurrimiento superficial del subsuperficial, ¿no? Con diferentes métodos. Como les digo, todos los métodos son buenos, pero no siempre se aplican a un sitio dado. Entonces hay que probar, hay que ganar experiencia, leer, chequear, confirmarlo con otra herramienta. Como les decía, pueden ser como pueden ser los trazadores ambientales o algún otro indicador de escurrimiento superficial o subsuperficial, ¿no? Entonces, es información que yo puedo extraer de los caudales. Como les decía, si es que no tengo nada más, si yo tengo solamente caudales, puedo ir a chequear los caudales mínimos, los mínimos históricos, y esa puede ser mi referencia de, si ustedes quieren, de los caudales base, ¿no? Durante el tiempo. Pero esos caudales pueden cambiar en el tiempo. Entonces también tengo que estar consciente de aquello. Entonces, vamos a ir aquí, ¿no? Voy a, solo para recomenzar, puse Clear Existing Data y de ahí voy a cargar el sample data, ¿no? Que es un ejemplo. Entonces, le doy cargar y me está cargando, ¿no? Sí, entonces me cargó una serie de datos, un ejemplo, tiene creo que dicen 366 datos a nivel diario, una estadística de mis datos, ¿sí? También hay información de precipitación de mi información, ¿sí? Entonces, luego yo voy a hacer clic en analizar. Entonces, para analizar me da, qué sé yo, ah, algunas posibilidades. No sé, voy a escoger este de aquí que dice ECAR y me hace un análisis con una muestra, ¿no? de los datos, de ese juego de datos que tenía yo. Entonces, ¿qué información tengo aquí? Yo tengo gráficamente el caudal base, que es el base flow, y el stream flow, que sería el caudal, si ustedes quieren, superficial o escurrimiento rápido. Otra vez, que si yo tuviera que hacer una simulación de crecidas, tendría que hacer una separación de los caudales y mi modelo de simulación de crecidas solo simularía la parte que está sobre el caudal base, ¿sí? Que sería la crecida y el caudal de escorrentía superficial rápida. Aquí yo obtengo una idea de la proporción, es decir, ese caudal base respecto al caudal total en porcentaje, cuánto representa. ¿Sí? Entonces, en este caso, este método me dice que representa el 77,9%, 88%. Es un método, ¿no? Pues vamos al azar a coger otro método, y por ejemplo este de acá de Chapman Maxwell.
Le doy clic ahí y rápidamente, si ustedes se fijan, aquí el caudal base es más pequeño. Es decir, ese método me da una diferencia de, qué sé yo, lo que veía antes, 70 y pico a 50, hay una diferencia del 20 y pico por ciento. ¿Sí? Entonces, un método, digamos, es diferente del otro. Entonces, ¿cómo justifico el método? Como les decía, en base ya sea a su aplicación para ciertas condiciones, en el que fue desarrollado el método, yo puedo ver aquí los detalles. ¿Sí? Entonces, este método tiene ese tipo de forma. Yo puedo ir a ver a la publicación. Esa publicación fue desarrollada para cierto tipo de cuencas en ciertas condiciones. Y si esas condiciones corresponden a la cuenca que yo estoy trabajando, yo podría utilizar este método y podría decir que es el más adecuado. Eso desde el punto de vista de revisión teórica. Pero después también, digamos, si tengo la posibilidad, yo podría, si ustedes quieren chequear con mis datos históricos para ver si este método es coherente, históricos mínimos me refiero, ¿no? Si este método es coherente con esos mínimos observados, porque yo podría atribuir ese mínimo a una ausencia de lluvia y solamente escurrimiento subsuperficial. Entonces, tengo una forma de chequear yo con datos históricos. O si tengo alguna otra información, como podría ser los datos indirectos, ya sea de trazadores ambientales o de temperaturas u otras cosas, otros indicadores, también podría usar esa información. Pero lo más sencillo, como les decía, es chequear con los mínimos, ¿sí? Y es indispensable. Entonces, con esta herramienta yo podría, digamos, utilizar mis datos también porque me da la opción. Y así puedo probar diferentes y escoger la que más se adapte a mis necesidades, ¿no? ¿Estamos jóvenes? Entonces vamos a escoger esta de aquí, de Karen. Vamos a quedar con esa. Vamos a correr el método seleccionado. Está corriendo en línea. Ok. Entonces ya me da esa información. Me da información sobre la precipitación que lo tenía. El caudal de Écar, cómo es el caudal base. Yo puedo, qué sé yo, me dan los parámetros de mi método aplicado. Me da una estadística de, qué sé yo, de diferentes, tendría yo que leer el artículo para comprender cada uno de estos indicadores a qué corresponde y para aprovechar al máximo esta información. Me da promedio de, qué sé yo, bueno, aquí no me da este valor, pero me dice que el caudal base respecto al caudal total es un 74%. Y así, ¿no? Y después yo puedo, qué sé yo, exportar estos, estos datos, ¿no? Y después utilizarlos. De que transforma abrirlo bien para que me sea manejable en el formato correspondiente, pero en principio podría explotar esa información, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, ahora vamos a limpiar esos datos y vamos a intentar cargar unos datos. Como les dije, teníamos en el Teams unos datos. En esta cabal base, que aquí hay algunas cosas que ya están hechas. Ya, vamos, este archivo. ¿Sí ve mi pantalla, jóvenes? Sí, ¿Aló, aló? Sí, ¿no? Ese archivo que dice Flow Data CSV, lo vamos a descargar. Tenemos ahí la mano. Vamos a nuestra aplicación. Vamos a Upload User Data. Seleccionar ese archivo me permite cargar archivos CSV, o sea, separados por coma, o XLS, no Excel. Yo tenía ese archivo que lo acabo de descargar, de estar por aquí. Flow Data debe ser esto, sí. Upload Select Data, ya me lo leyó. Entonces, en principio, ¿cómo es? Ah, mis datos están ahí, ¿no? Tengo un Q que es un caudal y una fecha. Ahora, ¿qué será esto? Creo que es este. Y flow, no tengo lluvia. Escojo el verde para dar la fecha y acá abajo el azul
para darle ¿cómo es? La magnitud. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Pudieron hacer eso? ¿Me siguen? Espero que estén todos aquí. Me avisan, me confirman para avanzar. Aló, aló. ¿Puedo continuar, jóvenes? Sí, Ok, listo. Entonces, después, continuar. Entonces, cargo los datos, me da la estadística. Como no metí datos de lluvia, no tengo datos de lluvia. Y ya puedo comenzar análisis, ¿no? Hacer análisis. Pongo a analizar. Vamos a ver, escoger esa herramienta que vimos inicialmente, que dijimos que es esta. Por ejemplo, ¿se dan cuenta? Aquí me dice que con esa herramienta de Ecker para este juego de datos que yo tengo, no, como en el otro vimos que era uno que maximizaba respecto a los dos que vimos, me sale 0%, es decir, que me está poniendo lo mismo, ¿no? Es decir, que el caudal base es igual al caudal máximo, ¿no? Para esta aproximación. Entonces, como se les decía, hay que ver si se adapta a nuestro caso. En este, digamos, así de cajón, yo diría, este de aquí está medio raro. Sí. Vamos a buscar otro, el que vimos antes. Ah, también pone cero. Qué raro. Veamos otro, por si acaso. Siempre ponen lo mismo. Todos ponen lo mismo. Tal vez sea un error en mis datos. dije, yo le Vale. probé y cuando corre se pone bien el caudal base, pero en el preview no sale bien. Así en el preview no se ve bien. Con Eckhart, bueno, vamos a probar Eckhart. Vamos a correr, como dice el colega. Sale, pero bueno, es bien. ¿Qué puedo poner graphical view? En la Mm, Output Data Graphical View, ahí se ve. sí. Bueno, aquí debe ser escoger una ventana. Pero al final, ya. Ahí ya se ve, esto ya parece ya más racional. Sí. Entonces, otra vez, digamos que es una primera aproximación con unos métodos que son muchos, que yo tendría que identificar cuál es el más adecuado a mi caso de estudio, ¿sí? O podría aplicar, si ustedes quieren, hacer revisión bibliográfica y encontrar uno que se adapte a mi caso específico, ¿no? Sí. Entonces, digamos que estas herramientas existen, se las puede utilizar. Y como ustedes ven, si yo tengo mis datos en un formato adecuado, corre fácilmente, ¿no? Sí. Y una vez que tengo eso, ellos me dan la opción de exportar los resultados. Y yo tengo mis datos aquí. Bueno, tendría que primero abrir como directamente como CSV. Solamente es cuestión de chequear bien los datos. Entonces, eso, jóvenes, separación de datos. ¿Qué tal sus habilidades de programación, jóvenes? ¿En qué programa o qué lenguaje? No sé, en cualquiera, ¿no? En R o sí, yo en MATLAB, Python. ¿Cómo se sienten con esas? Ah, yo sé funciones básicas como el while, el for y todo eso, pero no he practicado
hace mucho tiempo. Ya. Con todo les dejo aquí yo, en el Teams. Les dejo aquí una función para hacer déjame ver si yo, para hacer una separación de caudal con este método que ven aquí. ¿Sí? Este método que está aquí es un script que permite hacer esto, ¿no? Y esto, déjame ver si lo tengo aquí. Todavía no lo he pegado. Déjame ver. Este es el computador de mi casa y hice correr en la tarde en mi computador de la oficina y funcionó, pero aquí ya no me funcionaron algunas cosas. También en mi pantalla, ¿no? Sí, está abriendo el leer. A ver si corre esta cosa. Uf, sí. Me está dando un problema con esa función write.xlsx. Pero sí mi gráfico. Jeje. Entonces, o sea, tenía un problema para leer el Excel, pero sí me corre. Tontera por cambiar de máquina, ¿no? Un problema de la configuración. Esta máquina es nueva, entonces no está configurado, pero me hizo la separación. Entonces, de esos mismos datos que teníamos allá, este, um, que hicimos en la página web, acá tenemos otra opción de separación con un método que si ustedes quieren, eh, um, la ventaja de este método es que yo puedo
si ustedes quieren controlar un poco más, em, un tema de cómo es de dónde poner estos filtros y más pegaditos aquí y así. Entonces serían la misma, aquí les dejo una referencia. Entonces, digamos que este método es este, el que yo corrí en ERE, es este de aquí. UKIH es un método de los ingleses, ¿no? Entonces utiliza dos herramientas, la una la separación del caudal y otra un filtro que permite, si ustedes quieren suavizar estas variaciones, si dieron el que yo tenía en el otro es más, está suavizado este tipo de cosas y eso digamos que me da un comportamiento más parecido a lo que yo esperaría en ese sitio en el que se hizo ese análisis, ¿no? Como en esto de aquí. ¿Sí? Entonces, digamos que en principio tenemos dos herramientas. En esta de aquí lo que tendrían que hacer para utilizarla es ver si el filtro que utilizan o la herramienta que utilizan se adapta a las condiciones de su caso de estudio. Hay que hacer revisión bibliográfica, leer el artículo y escoger la mejor opción, ¿no? Para que se adapte a su caso, tomando en cuenta que las diferencias podrían ser importantes. O si ustedes quieren, en base a esas referencias, a esa revisión bibliográfica, como esta, por ejemplo, ¿sí? Que en este caso se recomienda para este caso de estudio, que no es nuestro caso de estudio, coincide que es para nuestro caso de estudio, pero digamos que es un método que, que está siendo validado en diferentes partes del mundo y digamos que eso nos da cierto nivel de confianza para utilizarlo. Y tienen el código ahí en ERE que lo podrían adaptar a su caso. Entonces, eso, jóvenes, digamos que es lo que quería compartir con ustedes hoy. En resumen, ¿qué podemos decir? Es que es un trabajo, como vieron, bastante laborioso para asegurar la calidad de los datos, ¿no? Entonces, el INAMI hace eso. Quienes tienen la opción de alguna vez en su vida tratar con toda esta base de datos muy detalladas, es mucho trabajo, corregir y todo eso. Y una vez que tengo yo bien eso, yo puedo hacer diferentes análisis para investigación, para diseño de infraestructura, para gestión de la disponibilidad de agua, para hacer pronóstico de caudales ante crecidas y cosas así, ¿no? O sea, la idea, pues, la base, lo más importante inicialmente es una buena base de datos. Y luego también estas series instantáneas, horarias, diarias, mensuales y anuales. Digamos, ¿cuál es el objetivo de esto? Tener un monitoreo detallado que permite responder a preguntas bien específicas, ¿no? Y contar con información sobre los procesos hidrológicos para comprender cómo funcionan las cosas o para fines de diseño o aplicados, ¿no? Siempre es útil esa información, independientemente de la aplicación con la que vaya a ser. Y los métodos de separación de caudales nos permiten, como veíamos, comprender el funcionamiento hidrológico de las cuencas. Y cuando yo digo hidrológico, es la mezcla de lo que pasa en la superficie y lo que pasa bajo la superficie, ¿sí? Y esto de aquí, digamos que una aplicación es, digamos, va a ser otra vez simulación de crecidas y esto, pero también para el manejo integral de las cuencas, ¿no? Es decir, identificar zonas de recarga, proteger esas zonas, no hacer actividades ahí, ah, tomando en cuenta que tenemos herramientas legales que nos permiten, como la expropiación, es decir, por ejemplo, acá en Quito habían cuencas en las que había ganadería y se expropiaron esas tierras, es decir, se le pagó el precio justo a los dueños y se sacó el ganado y ahora tenemos agua de mejor calidad. Y así se está haciendo en muchos sitios alrededor de Quito, en donde tenemos las cuencas de captación de agua para Quito, porque lo más importante es darle agua a la gente, pero siempre respetando las condiciones del ecosistema, ¿no? O sea, no es que podemos sacar todo el agua y dejar los ríos secos. Entonces, eso, jóvenes, en este tema. ¿Alguna duda, inquietud? ¿No? La última parte fue rápida con la aplicación esta, pero tienen el link, está grabado.
Es intuitivo, o sea, es sencillo. Lo que hay que hacer es leer para escoger la mejor opción para su caso, pero tienen una buena referencia ahí. Y tienen un código que funciona de una aplicación que se ha hecho en Ecuador y que como vemos en otro lado del mundo también ha sido utilizada y es recomendada. Ahí en el script está la referencia.